Bendito nuestro Dios Padre, Padre eterno, en este momento, cual tus hijos, tus redimidos, encontramos en tu presencia en esta reunión virtual que tú nos permites, Señor. Cuanto en este momento pedimos también que tú nos enseñes a través de Rúa, a quien en este momento has de utilizar también a nuestro hermano Darío Buch, y tú nomás también a cada uno de tus hijos y hijas nos enfoques y nos des más luz también, cuánto queremos aprender de las cosas de ti, Señor. Así en este momento, cuánto pedimos, siempre confiados en el bendito nombre de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Amén. Amén, amén, amén. Bien, bien, bien. Aquí estamos familia. Gracia y paz. Bendiciones a todos. Esta es una nueva enseñanza, mejor dicho, un nuevo episodio de la serie de mensajes sobre el enemigo de Yahweh, el enemigo de Yud, Hei, Bab, Hei, el enemigo de Dios, ¿sí? Y lo que estamos haciendo en esta serie de mensajes es desarrollar lo que las escrituras enseñan sobre lo que siempre interpretamos o asociamos textos bíblicos con un personaje, ¿sí? Que le digo muchas veces lo teníamos en la imaginación, pero le hicimos cargo o hicimos referencia como que ese texto estaba hablando de un ser, ¿sí? Un antagonista del Todopoderoso que estaba haciendo de las suyas. Muchos versículos que están asociados al diablo y al Satán no están hablando ni de ningún diablo ni de ningún Satán, ¿sí? Eh, Nosotros vimos también, por ejemplo, creo que este fue uno de los primeros temas, que el Dios de este siglo, el que cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio, no es ningún Satán. No hay otro Dios más que el único Dios, el único Elohim, ¿sí? Yud, Hei, Bab, Hei. Nadie más, no hay más, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros en algún momento se nos enseñó que Pablo hablaba de que el Dios de este siglo llegó al entendimiento, pareciera que había otro diosecito más chiquitito. Eso es politeísmo, mis hermanos. Pensar que hay otro diosecito más chiquitito que está haciendo las suyas, eso es politeísmo. Lo mismo que pasa con la Biblia de los testigos de Jehová a la hora de leer Juan 1:1, cuando dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios, dice la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Le agregaron la palabrita un, el artículo un, y ahí tenemos politeísmo, ¿sí? Un Dios grande y unos cuantos diosesitos chiquititos, ¿sí? En nuestras Biblias, en la actualidad, tenemos mayúsculas y minúsculas donde distinguimos cuando se está hablando de, de una persona, cuando se está hablando del Todopoderoso, cuando se está hablando de otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, cuando usamos la palabra espíritu, en nuestras Biblias, si lo vemos en mayúscula, entendemos que ahí está hablando del Ruach, el Espíritu de Dios, ¿sí? Ruach Elohim, el Ruach HaKodesh, ¿sí? El Espíritu de Dios. Eh, Existe en la Biblia Espíritu Santo, Espíritu de Santidad, Espíritu solamente. Entonces, cuando uno ve la palabra Ruach y no tiene el contexto y la idea de qué se está hablando, puede llegar a confundirse. Tal es así que he escuchado gente que entiende o piensa que el ruaj es un soplo o un viento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ruaj dice viento. Fíjate en el diccionario dice viento. Claro,
El hebreo es polivalente. El idioma hebreo es polivalente y eso quiere decir que cada palabrita va a tener una idea y un significado según su contexto, ¿sí? Según su contexto. Entonces, por eso es que hay que estudiar, mis hermanos, por eso hay que indagar, escudriñar las escrituras. La Biblia no es un libro de lectura como el Quijote de la Mancha, el Blancanieves o no sé. No son libros de lectura. Hay historia, pero no son libros de historia, ¿sí? O sea, la Biblia tiene diferentes estilos narrativos, diferentes formas, estilos literarios, eh, porque se escribió por una cantidad, una variedad de autores, mis hermanos, y esos autores plasmaron historia, plasmaron profecía, plasmaron fábulas, ¿sí? Parábolas, proverbios, cartas, poemas, hay de todo en la Biblia. Entonces, si no conocemos el lenguaje de las escrituras, vamos a caer en cualquier interpretación, ¿sí? Porque encima de los estilos literarios hay recursos literarios. Y eso también es algo que hoy vamos a ver algo, hoy vamos a ver alguno de ellos. Eh, si ustedes no vieron esta serie de mensajes desde el principio, puede llegar a caer muy chocante lo que estamos hablando acá en esta oportunidad. Pero ya vimos el Satán de Job, ¿sí? En el episodio anterior, y vimos que no es ningún enemigo de Dios. O sea, el personaje que se narra ahí en el episodio de Job, en Zacarías, en el Salmo 109, no se plantean en ningún momento como enemigo de Dios, ¿sí? O sea, literalmente es adversario del ser humano, y no de un ser humano justo, santo, puro, sino uno que tiene sus cosas, ¿sí? Sus pecados, ¿sí? Y también también desarrollamos eso. Así que les recomiendo, si no vieron los episodios anteriores, que vean esos episodios para entender por qué estamos diciendo lo que decimos, ¿sí? Estamos terminando de ver todo lo que la Biblia habla del Satán en el Antiguo Testamento, ¿sí? En esta serie vamos a tocar el Satán, los espíritus y los demonios. El Satán, los espíritus, los demonios, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver en las Escrituras, ¿sí? Pero bueno, de a un paso a la vez. Ahora estamos con el Satán y las veces que nosotros entendimos o interpretamos que está hablando del Satán ahí y resulta que la Biblia no está hablando de eso, inferimos, creímos, supusimos que estaba hablando del Satán, pero vamos a ver un texto hoy, que es el de Isaías 14. Isaías 14, ¿está hablando del Satán? Hoy vamos con ese texto, mañana vamos con el otro, ¿sí? Que nosotros leemos eso, leemos los libros proféticos y siempre se nos enseñó que ahí estaba hablando el Satán. El lucero de la mañana. Ay, 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 ay. Entonces, hoy vamos a ver, en esta oportunidad, la séptima parte de esta serie de mensajes que tratan sobre el enemigo de Yud, Hey, Bab, Hey, el enemigo de Yahweh, el enemigo de Dios, el enemigo de Elohim, ¿sí? El episodio de hoy se titula Lucero de la mañana. Lucero de la mañana. Hay algunos versículos que yo los voy a traer eh, a la memoria que no están en la presentación, pero simplemente va a ser para que los busquemos, reflexionemos y apuntemos, ¿sí? Apuntemos estas cosas. Isaías 14 nos empieza a hablar
Ya ustedes saben que los títulos en la Biblia son añadidos, son agregados para estudiarlos, ¿sí? Para estudiar, para ubicar prontamente, rápidamente el tema que uno está estudiando. Los versículos, los capítulos también son añadiduras, ¿sí? Ayudan a la hora de estudiar. En alguna ocasión estorban, ¿sí? Pero bueno, la idea es que entendamos que acá empieza a profetizar sobre el rey de Babilonia, dice el título, ¿no? Pero a ver, ¿qué dice el texto? Vamos a ver el texto en español y también en hebreo, ¿sí? Dice Isaías 14, versículo 1. Porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. Acá ya tenemos una primera figura literaria que se llama Endíades, que es decirte lo mismo dos veces de forma diferente. Repito, una Endíades, ¿sí? Endíades es una, un recurso literario que tiene, ustedes lo van a ver muy repetido en la Biblia, que es decir lo mismo dos veces, pero de formas distintas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una endíade que dice, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. Está hablando de lo mismo, ¿sí? Y lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a las familias de Jacob. Se juntarán a las familias de Jacob. Israel va a reposar en su tierra y se le van a unir a ellos extranjeros. Qué lindo texto. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Yahweh, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Versículo 3. Estoy leyendo Isaías 14. Ay, perdón. En el día en que Yahweh te dé reposo de tu trabajo. Esta palabra reposo de tu trabajo no es la palabra Shabbat, sino la palabra Nuach, ¿sí? Nuach. Y ahí dice la palabra Haniach, ¿sí? Que te dé reposo. Ese reposo es como un descanso, como un a ver cómo lo puedo referir, porque en el hebreo existen varias palabras para hablar del reposo, ¿sí? Del reposar. Y esto es, ¿vieron cuando dice, la Biblia dice que bajaron las aguas del diluvio? Bajaron las aguas del diluvio y el arca reposó sobre los montes de Ararat. Entonces, ese es ese reposo, como cuando depositas, llevas a la cuna al niño, lo llevas a la cuna para que duerma ahí, lo dejas así, esa forma, ese reposo. Ese es el reposo que vemos aquí. Ese es el reposo que está en el nombre del patriarca, de Noaj, ¿sí? De Noé. Dice, de tu trabajo, te dará reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hice servir. Este es el versículo clave. Dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. La palabra proverbio que se ve ahí en este texto es la palabra mashal. Mashal es lo que se traduce como parábola también. Proverbio o parábola, ¿sí? Abriré mi boca en parábola, dice
el texto, depende de dónde lo leas. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Uno dice parábola, otro dice proverbio. Uno va a decir, uy, se equivocaron, acá se equivocaron, tradujeron mal. No, es la misma palabra. Mashal significa proverbio o parábola. Entonces el proverbio es una enseñanza, una sabiduría que se da por medio de unas palabras, ¿sí? Una narración, una historia, una narrativa, y ahí hay una sabiduría escondida. Eso es proverbio. Y la parábola es exactamente lo mismo. Hay una ilustración, se te cuenta algo, pero dentro de lo que se está contando hay sabiduría. Lo que se te está contando no es literal, ¿sí? Si fuese literal, sería en hebreo nimshal, pero no es literal, es mashal, o sea, es alegórico. Bien, es parábola. Dice, pronunciarás esta parábola, este proverbio, contra el rey de Babilonia y dirás, ¿contra quién se hace esto? ¿Contra quién va a decir algo el profeta? Contra el rey de Babilonia. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Ah, acá está la palabra mayar que les estaba diciendo. Yo no me acordaba que tenía esta diapositiva, es del numeral 4912. Repito, lo que habíamos dicho anteriormente. Estos discursos, ejemplo, dice escarmiento, parábola, proverbio, refrán. Bien. Entonces dice, ¿cómo paró el opresor y cómo acabó la ciudad codiciosa? Así le dirás al rey de Babilonia. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Yahweh el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor y con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. ¿Sí? Miren, esto, si lo lee un cristiano desde los púlpitos un domingo a la mañana, pensamos que está hablando del diablo. Oh, es el diablo que está oprimiendo a las naciones. Pero sin embargo, acá le está hablando al rey de Babilonia, porque el rey de Babilonia era el rey de un imperio. La nación de Babilonia no solamente era una nación, era un imperio. Y era un imperio que conquistaba y conquistaba a otras naciones, ¿sí? Se enseñoreaba de ellas. Entonces dice, el que se enseñoreaba de las naciones, está hablando al rey de Babilonia, acuérdense, y las perseguía con crueldad, ¿sí? Las perseguía con crueldad. Dice, toda la tierra, a ver el versículo, este es el versículo 6, ¿sí? Versículo 7, toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas, dice. Toda la tierra está en reposo y en paz. Acá también vemos que la palabra reposo no es Shabbat y en la palabra paz no es Shalom, los que leen hebreo, ¿sí? Porque nuevamente para decir reposo tenemos varias palabras y para decir paz también tenemos varias palabras. Esta palabra, ¿sí? Yaktá, que se lee ahí en el hebreo yaktá, es tranquilidad, ¿sí? O sea, la paz que es esta es una paz de tranquilidad. No es el shalom que te da Dios, pero es una tranquilidad, ¿sí? Y el reposo es un nuaj, nuaj. Dice, y se cantarán alabanzas. ¿Bien?
Dices, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti. Recordemos que esto está hablando al rey de Babilonia. Los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, hay que perdón, los árboles hablan, mis hermanos. Dice que los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, que también son árboles, arbolitos, diciendo, se regocijaron diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Miren, tanto los cedros como los cipreses son figuras alegóricas de personas, en este caso reyes, naciones, ¿sí? Personas. ¿Y ellos qué dicen? Dicen que desde que tú pereciste, desde que se te terminó la jugada al rey de Babilonia, no ha subido cortador contra nosotros. ¿Quién era el cortador? El rey de Babilonia. ¿Quiénes serán cortados? Las naciones. Las naciones. Los cipreses y los cedros, ¿sí? Son figuras alegóricas de los reyes, ¿sí? De los reyes, obviamente eran reyes de menor poder que el rey de Babilonia. El Seol, el Seol abajo, se espantó de ti. La palabra Seol en el hebreo representa a la sepultura, a la tumba, ¿sí? A la sepultura, a la tumba, ¿sí? Donde van los muertos cuando una persona cuando muere, ¿a dónde va? Al Seol. El Seol abajo, bajo tierra, ¿sí? El Seol abajo se espantó de ti. Otra vez es una figura alegórica. ¿Cómo se va a espantar un pozo? ¿Cómo se va a espantar una tumba? Se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. ¿Sí? Esto cuando lo recibe el rey de Babilonia. Esto está profetizando, acuérdense, está profetizando contra el rey de Babilonia en forma de parábolas. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Ven que estamos dando lectura seguida desde que empezó esto y nos damos cuenta que acá está hablando puntualmente de un rey, de un ser humano, un tirano que se enseñoreaba de las naciones y cuando llegó el momento en que Yahweh dijo, hasta acá llegaste, se está narrando cómo los otros reyes dicen, llegaste a ser como nosotros, tan fuerte que eras, tan poderoso que eras, tan valiente y llegaste a ser igual que nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, descendió al Seol tu soberbia. Escuchen, fíjense cómo es una voz profética. Ustedes vieron que le está hablando a un rey y le está hablando como que ya está muerto. Le está hablando a un rey que está vivo, pero la voz profética le está hablando como que en pasado, ¿sí? Como que ya pasó, como que ya sucedió, ¿sí? Por eso que no nos escandalicemos cuando la Biblia dice, y llamará su nombre, que algunos traducen, y llamó su nombre, Immanuel, como es profético, mis hermanos, lo profético no está atado o sujeto al cronos, ¿sí? La profecía es así, a lo cronológico, quiero decir. ¿Se me entendió? ¿Sí? Sino al kairos. Yo estoy hablando en terminología griega porque algunas personas que han estudiado un poco de teología entienden a qué me refiero.
Cronos es lo que está regido al reloj, al tiempo. Y el Kairos está fuera del tiempo, ¿sí? Bien, dice, descendió al Seol tu soberbia, ¿sí? Y el sonido de tus arpas. Gusanos serán, ahora está futuro, serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Esa es profecía de la muerte de este rey. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pregunto, ¿de quién está hablando acá? Sigue hablando del mismo personaje, sigue hablando de la misma persona. Ahora, el asunto es, no, pero ¿el rey de Babilonia estaba en el cielo? Esa es la pregunta lógica y obvia, ¿no? Cuando uno dice, ok, 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 hermano Darío, eh, acá si está hablando del rey de Babilonia, ¿cómo es que dice que cayó del cielo? ¿Sí? ¿Cómo, cómo así? Decía un hermano mío. ¿Cómo así? ¿Cómo es que acá dice que cayó del cielo? Bueno, esta expresión, mis hermanos, caíste del cielo, es una expresión que no hace referencia a un, a un lugar o a deslizarse de un lugar desde arriba para abajo, no es caer de arriba para abajo, ¿sí? Sino que caer del cielo es ser destituido o desplazado de un lugar de poder y autoridad. En las Escrituras, los cielos, cuando la Biblia habla de los cielos, no necesariamente está hablando del firmamento o de arriba. Cuando habla de la tierra, no necesariamente está hablando del suelo, ¿sí? Porque Mashiach dio una parábola, habló en un momento y dijo que había diferentes tipos de tierra que recibían la semilla, que era la palabra, y daban fruto al 30, al 60 y el 100 por uno. Y como era parábola, no estaba hablando de tierra, estaba hablando de personas. Acá también nosotros vimos que esto no es algo literal, sino que es una parábola. Entonces, cuando está hablando de cielo, no está hablando de arriba, sino que está hablando de una posición espiritual, ¿sí? Cielos y tierra. Si no vieron la enseñanza que dimos en este canal sobre las alegorías, ¿sí? Les recomiendo que la vean. Vamos a dejar el enlace aquí en la descripción para que ustedes puedan acceder en los comentarios, voy a dejar en los comentarios para que ustedes puedan acceder a esas enseñanzas, ¿sí? Las alegorías del cielo y de la tierra. Bien. Entonces, ¿cómo caíste del cielo? Es cómo se te acabó, cómo se te acabó la libertad o eso que tenías o eso que te había dado el Todopoderoso, ¿sí? Fuiste destituido de esa autoridad y ese poder. Eso es lo que perdió. Oh Lucero, dice. Oh Lucero. Cuando leemos acá la palabra lucero, ¿sí? Esta expresión en la Vulgata latina se traduce al latín como Lucifer. Lucifer, ¿sí? ¿Qué quiere decir Lucifer? El portador de luz o lucero, ¿sí? Es la palabra Helel que se ve ahí en amarillo, Helel, Helel, ¿sí? Eh, que, que tiene luz, que irradia luz, lucero, y esto se ha atribuido o se ha hecho referencia a que así se llama el diablo, Lucifer se llama el diablo. Pero Lucifer no es el nombre de nadie. Lucifer es una palabra en latín que se utilizó para traducir la palabra Helel del hebreo, ¿sí? Y esa palabra Helel del hebreo, ¿qué quiere decir?
el que irradia luz, el lucero. Bien, ahora, ahora, cuando la Biblia habla de estrellas, ¿sí? De luminarias, ¿de qué está hablando? En el pensamiento teológico, muchos piensan y muchos creen que cuando habla de estrellas, está hablando de ángeles. Y el lucero es el ángel que más luz tenía. Entonces, como el Satán era el que era el ángel más hermoso, era el ángel más hermoso, así nos dijeron, ¿no? Nos dijeron que el Satán era el ángel más hermoso. ¿Y de dónde salieron con eso? ¿De dónde dicen que que el Satanás es el ángel más hermoso, el que más luz tenía? ¿De dónde sacamos? Bueno, esas conjeturas, eh, sí, esas resoluciones o llegamos a esos resultados a partir de las interpretaciones de estos textos, ¿sí? A partir de las interpretaciones de estos textos. Las escrituras, cuando habla de estrellas, no está hablando puntualmente de seres espirituales o entes espirituales, mejor dicho, sino de seres humanos, ¿sí? Porque tenemos versículos que aportan esto. Cuando Abraham, cuando Dios a Abraham le dice, multiplicaré tu descendencia y será grande en gran manera, y lo hizo salir de su carpa, de su tienda, y lo hizo mirar el cielo, y le dijo, así como las estrellas del cielo será tu descendencia. Eso es una parábola, una alegoría, una representación como las estrellas del cielo, como la arena del mar, ¿sí? Entonces, a Israel se lo mencionó varias veces que ha llegado a ser como estrellas del cielo, es como estrellas del cielo, y también a Israel se lo menciona como cielo, y a Israel también se lo menciona como tierra. Entonces, por eso les digo, está bueno que ustedes tengan claro la referencia entre lo que es cielo y tierra para poder seguir el hilo de esta enseñanza. Cielos eran aquellos que predicaban la palabra, los que destilaban justicia, los que enseñaban Torá, y tierra, según la misma Biblia, eran aquellos que recibían la palabra, aquellos que recibían la semilla, que recibían el rocío, ¿sí? De los cielos, las aguas de los cielos. Entonces, lucero, evidentemente, es una forma alegórica para referirse a una de esas estrellas, o sea, una persona que estaba en lugar de autoridad, posición, ¿sí? Sea un poder político o sea también espiritual, ¿sí? Un poder espiritual, porque básicamente en las naciones los gobernantes tenían en los imperios, tenían esa autoridad que no era solamente sobre lo político y lo civil, sino también lo espiritual, ¿sí? De hecho, a algunos emperadores se los consideraban dioses o semidioses. Si nos vamos directamente, por ejemplo, en Egipto, los faraones eran considerados hijos de tal rey, por ejemplo, ¿no? Por eso Amón, la palabra Amón viene de hijo de Ra, ¿sí? O la palabra Moses, ¿sí? Por ejemplo, Ramsés, esa palabra Mses, es de Moses, es hijo de Ra también. Por eso en arqueología entienden que la palabra, el profeta Moisés es un nombre egipcio según la arqueología,
Según la Biblia le da una explicación hebrea al nombre de Moisés, ¿sí? Sacado del agua, sacado del río, sacado de las corrientes, ¿no? Pero bueno. Y en el caso del imperio griego también, los emperadores eran dioses o semidioses. Todos los imperios, el emperador era considerado un dios o un semidios. Por eso es que recibían adoración también esos hombres, ¿sí? Ellos se ponían en lugar de culto. ¿Se acuerdan cuando Israel fue llevado a Babilonia y había una estatua enorme de un fulano ahí que había que postrarse, ¿verdad? Y había unos muchachitos que no se quisieron postrar? ¿Y qué hicieron? Lo fueron a tirar al horno de fuego. Porque, ¿qué pasó ahí? La idea era que se tenían que postrar, tenían que adorar esa imagen, porque si adoraban esa imagen, lo estaban adorando a él. Entonces los emperadores, ellos decían o se creían que eran dioses, ¿sí? Eran como dioses o hijos de dioses, ¿sí? Entonces, ese título, oh Lucero, hijo de la mañana, es sarcasmo de parte del Todopoderoso, hablando por los profetas. ¿Cómo caíste del cielo? Oh Lucero, hijo de la mañana. Ustedes saben que en las Escrituras hay mucho de esto, que el Todopoderoso habla así, de esa forma. Oh, Lucero, hija de la mañana, ¿cómo caíste del cielo? ¿Cómo se te pinchó la rueda? ¿Cómo se te acabó la batería? Bueno, trato de mostrar un poco a hacer representaciones de algo más cotidiano, ¿no? Cortado fuiste por tierra. Ese cortado es eliminado, ¿sí? Fuiste por tierra. Entonces, acá vemos las dos representaciones. Cielo, que era en la posición donde estaba este, y tierra, la posición que pasó a estar. Por eso es que vemos que los otros reyes le decían, ah, fíjate vos tanto que te creías, ahora sos uno igual que nosotros. Tierra, ¿sí? Antes era cielo, ahora tierra. Tú que debilitabas a las naciones, ¿sí? Pasaste a ser un débil. Tú que eras el fuerte, pasaste a ser débil. Débil, en inglés es diablo, ¿no? No, perdón, perdón. Pero no tiene nada que ver esto. Sigamos. Ay, ay, ay. Había un pastor que decía que hay que orar en inglés, porque en inglés el diablo es débil. Ay, ay, ay. Esas cosas. Dice, tú que decías en tu corazón. Le está hablando al rey de Babilonia. No se olviden de eso, tengan siempre en mente. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas junto a las estrellas de Dios. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. O sea, ¿se dan cuenta que la frase anterior, oh Lucero, es sarcasmo? Vos decías en tu corazón eso, subiré a lo alto. Esto es alegórico, acuérdense que esto es alegórico. Y esto es el mismo cuadro que pasó en Génesis 11. En Génesis 11 nosotros vemos, edifiquemos una torre alta, lleguemos hasta lo más alto, para que tengamos renombre, para que seamos de renombre, ¿sí? La soberbia del ser humano escala, 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 y las escrituras dicen que a Dios al soberbio lo derriba, ¿sí? Y este era uno que dice que la soberbia, ¿qué pasaba con la soberbia? Fue a parar al Seol. Esto lo leímos recién. La soberbia, tu altivez, fue a parar al Seol. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. ¿Sí? En otras palabras, haré que me adoren como Dios.
En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Esta expresión, los lados del norte, para el lenguaje bíblico es donde se encuentra el trono de Dios, ¿sí? Acuérdense, cuando ustedes vean esto del norte, los lados del norte, es una referencia a el trono de Dios, donde está el trono. El monte del testimonio, también donde está el trono de Dios, donde está la gloria de Dios. Está diciendo lo mismo de diferentes formas, como habíamos visto en la Endíades. Dice, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Fíjense cómo sigue. Tesalonicense, acuérdense qué pasa en Tesalonicenses 2. El apóstol Pablo dice que el anticristo se opone a todo y se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y es objeto de culto. Es objeto de culto. Todo, se opone a todo lo que se llama Dios y todo lo que es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? La figura del anticristo no es un cachivache espiritual. El anticristo es un ser humano que se la cree, se creyó que él podía ser adorado, podía ser venerado, porque hace eso con la gente, somete a la gente y hace que la gente lo adore, le rinda culto. Se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Dice se sienta en el templo, no dice se sienta en el trono, se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Ustedes saben que los emperadores hacían eso, pueblo que conquistaban, templo que veían, ahí ponían su imagen, ahí tenía que poner su estatuita. Y una de esas estatuas famosísimas es la de la capilla de San Pedro, ¿sí? Que está en el Vaticano. El San Pedro, ese grandote que está ahí, ese no es Pedro, ese es Zeus. Ese era de una estatua de Zeus, de una, de un templo de Zeus, ¿sí? Ese San Pedro en realidad es un Zeus. Sigamos leyendo. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré. Eso es lo que dice el hombre, el rey de Babilonia en su corazón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Ahí la palabra semejante es la palabra Adamá. Adamá. Y la palabra Adamá aparece en Oseas 12:10. ¿Sí? Si ustedes buscan Oseas 12:10, a ver, mis hermanos, ¿quién puede encontrar ese texto? Ahí aparece la palabra Adamá y la palabra Adamá se traduce como parábola. ¿Sí? Si alguno lo encontró, si no lo Amén. encontraron, sí, sí, adelante, adelante, mi hermano. Leo. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Amén. Amén. Parábolas. Parábolas es semejanzas. El Todopoderoso, por medio de los profetas, no habló nada directamente. Todo lo que habló lo habló con semejanzas, ¿sí? Con parábolas. El rey, como Mashiach decía, el reino de los cielos es semejante a, eso es una parábola. El reino de los cielos es semejante a, y en un momento decía, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Esa pregunta, a qué compararé? Porque son comparaciones, ¿sí? Y este fulano, rey de Babilonia, quería compararse él con el Elión, dice ahí. En amarillo dice el Ión, Ión, el Lión, el León.
Elión quiere decir el Altísimo, el soberano de toda la tierra, el Elión, ¿sí? Entonces a ese se quería comparar. Mas tú, dice la voz profética, mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta el sepulcro. Dice a los lados del abismo, al, a lo profundo del pozo, en realidad es, porque ahí no es la palabra tejón. ¿Se acuerda que en el Bereshit dice, Merajefet al Benejamain, dice, Bejoshech y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Dice, Bejoshech al penetejom, sobre la faz del tejom. Tejom es abismo en el Bereshit. Pero acá tradujeron como abismo la palabra bor. Y bor no es abismo, bor es pozo, hoyo. El hoyo, pero el hoyo con H. El hoyo donde fue, va a estar sepultado, ¿sí? En lo profundo del hoyo, dice acá, literalmente eso es lo que dice. Tú derribado eres, ¡pum! ¿Sí? De un tortazo, eres derribado hasta la tumba, a lo profundo del hoyo. Eso dice el texto hebreo. Eres derribado en la tumba, en tu tumba, hasta lo profundo, hasta lo más abajo del hoyo. ¿Sí? Se inclinarán hacia ti los que te vean. O sea, ustedes imagínense en este cuadro, porque esto es las personas mirándolo al rey ahora que está dentro del pozo y los otros afuera, del lado de afuera, ¿no? Se inclinarán hacia ti los que te vean, o sea, te van a estar mirando ahí adentro del hoyo, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? ¿Es este? Ahí aparece, ahí no está pintadito, pero ahí aparece en el renglón acá abajo, no sé si llegan a ver acá, es la palabra Haish, ¿sí? Haish. Haish quiere decir, acá se traduce como varón, ¿sí? Este es el varón que hacía esto, refiriéndose a un ser humano. El texto está hablando de un ser humano. Entonces los otros dirán, acercándose al pozo, ahí mirándolo hacia abajo, inclinándose para verlo, este es aquel varón que hacía temblar a la tierra y que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Es este. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura. Ven acá, lo traduce de vuelta. Acá lo traduce bien, es la misma palabra. Al fondo de la sepultura, como puerto, como cuerpo muerto, hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Ahí la palabra maligno es lo que hacen el mal, y yo lo pinté porque está compuesta mal y ahí está la palabrita ra, ¿sí? Si se llega a ver, obviamente con las nikud que corresponde, esa es la palabra ra. Raim es maligno, Miraim, ¿sí? Y medio parecido a Mitzraim, ¿no? La palabra aflicciones, que es Egipto. Bien. Dice, preparad sus hijos para el madero, perdón, preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres, no se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo.
porque yo me levantaré contra ellos. Está hablando de, de la descendencia del babilónicos, del rey de Babilonia. Yo me levantaré contra ellos, dice Yahweh de los ejércitos. Raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Yahweh. Y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua. ¿Se acuerdan que cuando venía el juicio del Todopoderoso eran las inundaciones? Bueno, esto son enseñanzas que hemos visto en la serie Bereshit, que es de la Casa de Israel, de la comunidad, que no están publicadas. Pero el diluvio en realidad es una representación alegórica de un juicio. El Todopoderoso viene y ejecuta su juicio. Por eso, Masías cuando habla Masías, a ver, no, Daniel, cuando habla de la devastación, cuando que va a venir el fin, y el fin será con inundaciones, dice. Bueno, básicamente eso es una representación de decir que el juicio vino, ¿sí? Y las inundaciones representan que va a ser invadida por otras naciones, va a ser sometida por otras naciones, ¿sí? Israel fue sometida por otra nación. A eso en la figura alegórica se le llama se inundó. Vinieron las inundaciones, vinieron las aguas, porque las aguas vienen repentinamente y arrastran todo. Entonces cuando dice, y las convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, es porque ya quedó todo eh, destruido. Y la borraré con escobas de destrucción, dice Yahweh de los ejércitos. Ahí terminaba el fragmento, pero vamos a leer un poquito más, porque continúa diciendo, Yahweh de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. O sea, Yahweh lo dijo y no hay quien se lo ponga. Acá no hay ningún enemigo de Dios en ningún... El texto te dice, yo si yo lo digo, vos te pensás que alguno se me va a plantar y me decís, no, no te voy a dejar que hagas así. El Todopoderoso no tiene enemigos, no hay forma en el sentido de oponente, no tiene oponente. Dice que quebrantaré al asirio en mi tierra y en los montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y y está la mano extendida sobre todas las naciones. La palabra consejo es la palabra etzá. ¿Se acuerdan que en el Bereshit, cuando hablábamos de árboles, los árboles representaban consejo, porque etz es consejo, ¿sí? Y su forma femenina es etzá, ¿sí? Consejo, ahí están en verdecito. Y la otra palabra que tenemos ahí, en el otro verde, es, y es la misma, o sea, es la misma raíz, porque significa aconsejar, ¿sí? Entonces, si yo lo translitero, diría, este es el consejo que está aconsejado, pero, pero son dos palabras, tienen dos numeritos strong. Esta es la 6098 y la otra es la 3289, ¿sí? Pero este acordado, es el consejo que está acordado, aparece en el versículo siguiente y está traducido como determinado, ¿sí? Es un consejo, pero es algo que está determinado. Nosotros pensamos que un consejo, cuando viene de parte del Todopoderoso, es, bueno, yo te sugiero tal cosa, pero el consejo de parte del Todopoderoso es una especie de decreto, algo que se determina, ¿sí? Entonces dice, porque Yahweh de los ejércitos lo ha determinado. Y ahí está la palabra 3289, ¿sí? Que es la palabra aconsejar. Pero ¿por qué no te traducen aconsejar? Porque es algo que el Todopoderoso lo determinó, ¿sí?
No es una sugerencia, yo te sugiero. El consejo divino es una sentencia. Dice, porque Yahweh de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Miren, la serie de mensajes esta se llama El enemigo de Dios. Dios no tiene enemigos, no hay forma, ¿sí? El ser humano se constituye enemigo pero de ignorante que es, o sea, de desconocimiento, no se da cuenta contra quién está queriendo pelearse. Porque ningún ángel, ningún ser celestial se va, se va a plantar en contra del Todopoderoso, ¿sí? No tiene oportunidad. Por eso es que ellos son siervos. Y el Hasatán, narrado en el libro de Job, es una representación alegórica para referirse que el Todopoderoso hace al final como Él quiere, lo que Él quiere, que su voluntad se hace y no hay nada que lo refrene, ¿sí? Él es el que permite todas las cosas, lo bueno y lo malo. Muy bien. Hasta aquí el desarrollo de la enseñanza de hoy. Hoy vimos lo que las escrituras hablan del lucero de la mañana. Ahora, si alguno piensa que el lucero de la mañana es el diablo, entonces segunda de Pedro 1:19 dice que el diablo resplandezca en vuestros corazones. ¿Qué cosa? Segunda de Pedro 1:19 vamos a leer. Y que el diablo resplandezca en vuestros corazones. Eso obviamente que no es así. ¿Sí? Obviamente que no es así. ¿El lucero de la mañana qué es? En esto que nosotros vimos recién, es una forma que el Todopoderoso estaba refiriéndose al rey de Babilonia que se creía él se creía el más grande de las estrellas del cielo, ¿sí? Por eso es el título de Lucero. Y ese oh Lucero, hijo de la mañana, ¿sí? Básicamente es una forma burlesca. ¿Y usted piensa que Dios no se burla? Usted va a decir, ay, pero Dios, ¿cómo se va a burlar? No es que es santo. Miren, yo les aseguro que cuando el profeta Elías empieza a hablar a los sacerdotes de Baal y dice, invóquenle más fuerte, porque no los escucha. Quizás está ocupado, dice, en español. O sea, ¿a qué le suena? Está ocupado, ¿dónde está? Que tiene la cadena cuando salga. Eso es lo que dice en el hebreo. En el hebreo, ese está ocupado o está trabajando, creo que dice así, según la traducción, se está refiriendo a que está haciendo sus necesidades. No lo molesten. Grítenle más fuerte. ¿Sí? A ver, compartan que ahora es el momento. ¿Tienen algunos versículos? Yo vi que alguno compartió algo ahí. Adelante. Sí, sí, Proverbios 1:26 al 28 dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Amén. Dice, me burlaré. Dice, me burlaré. ¿Usted piensa que nosotros estábamos ahí, nos pusimos de acuerdo con Raimi? Estábamos de acuerdo, eso es sintonía. Yo te agradezco, mi hermano Raimi, por el aporte. Claro, claro. Es que las escrituras hablan de esa forma y te muestran, ¿sí? Eh, cómo nosotros a veces nos hacemos una idea tan distinta de lo que es el Todopoderoso y cuánto más del diablo, ¿sí?
Del diablo nosotros nos construimos un ser re vivo, re inteligente, astuto, ¿sí? Tanto es que ay, se anda escudriñando, se anda escapando, nadie lo puede atrapar. Sí, al final lo atrapan, lo atan, está hecho, está hecho una madeja llena de nudos. Ahí anda todo atado, pero sigue andando. O sea, no hay forma que, aunque lo ates, de todos modos hace de la suya. A ver, Juanma, adelante. ¿Se escucha? Sí, ahí en el Salmo 2, el versículo 4 también dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Amén. Miren, ustedes escucharon que, ¿cómo se llamaba el hijo de Abraham, el patriarca? El patriarca, Isaac. el Isaac. Isaac quiere decir la risa de Dios, cuando Dios se ríe. ¿Cómo le van a poner así al nene? Porque cuando vino la palabra profética, se rió Sara y Abraham se tapó la cara con el piso. Dice la Biblia que se postró, pero en realidad se postró porque él dijo, yo, dice, yo siendo ya prácticamente un cadáver, ¿cómo es que voy a tener un hijo? ¿Sí? La Biblia dice que Sara se rió, pero dice que Abraham se postró. Y yo estoy seguro que este se tapó la cara. Pero el niño se llamó Isaac, porque Isaac es risa. Isaac es risa. ¿Sabían eso? ¿Isaac es risa? Isaac es risa. Ismael es Dios escucha. Los dos niños, Ismael, Shema el, Dios escucha. Y Isaac es risa. Y es una risa, no la risa de Sara, es la risa de Dios. ¿Sí? El que ríe al último ríe mejor. A ver, y uno va a decir, ¿cómo que Dios se ríe? Dios se ríe, Dios se burla, Dios se enoja. ¿Sí? Por lo menos así se planta, así se muestran las escrituras, se antropomorfiza. La Biblia cuenta estas cosas, pero son antropomorfizaciones del Todopoderoso porque Él no es una figura antropomórfica. Él ¿cómo les puedo decir? El Dios del universo y no puede estar antropomorfizado porque está en todos lados, es omnisciente, omnipresente. No lo podemos limitar a una figura o a una forma, ¿sí? O a una persona. Sin embargo, Él se personificó en un hombre, se personificó. Entonces Dios no es persona, pero se personificó, ¿sí? Y todo lo que nosotros vemos como persona en el Tanaj son antropomorfismos, ¿sí? Lo mismo que pasa con el Satán. Nosotros vemos que la Biblia habla del pecado o del acusador, del engañador, y ya lo estamos antropomorfizando, ¿sí? La maldad, y ya lo estamos antropomorfizando y pensamos que es una persona que a ver cómo se llama, Lucifer, Lucy, Lucía Fernández, Lucifer, no sé. Pero eso no es un nombre. Eso es una mala, o es una traducción, mejor dicho, algo que se tomó de la Vulgata Latina y pensaron que era el nombre del diablo. Y no, ahí dice Lucero. Y esa expresión es en forma de burla del Todopoderoso. Porque el Todopoderoso le dice, oh Lucero, ¿cómo te fuiste al pozo? ¿Se dan cuenta que es burla? Oh Lucero, te vas a acostar arriba de los gusanos y te vas a cubrir con una sábana de gusano. O sea, así le dicen, ¿sí? En otras palabras. Bien, bien. Hasta aquí la enseñanza de hoy. No sé si alguno más quiere aportar algo. Es la oportunidad. Es la oportunidad.
Si no, mañana vamos con el otro texto. Mañana vamos con el otro texto, ¿sí? Así ya terminamos todo el Tanaj, ¿sí? A las personas que están viendo esta transmisión, sepan que esto está grabado. Esto se hizo eh, la apertura de Shabbat, ¿sí? De la comunidad Casa de Israel. Entonces no está en vivo, está siendo grabado. Así que las personas que están en el chat, bendiciones para ustedes también, mis hermanos. Y bueno, gracias por comentar. Dejen sus inquietudes, sus preguntas, ¿sí? Textos bíblicos, todos los textos los vamos a tratar aquí en esta serie. Obviamente de a uno a la vez. A veces usamos, desarrollamos dos o tres porciones bíblicas, pero casi siempre es de a uno a la vez porque necesita su desarrollo, ¿sí? Entonces, si tienen inquietudes y cosas para comentar, bienvenidos sean. Bien, ¿algo más, mis hermanos? Si no, ya vamos a cerrar esta transmisión y nos quedaremos unos minutos más acá como comunidad eh, después de que cierre la grabación, ¿sí? Bien. ¿Quién? ¿Se escucha? ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces le voy a pedir a mi hermano Juanma, que nos guíe también con una oración de cierre para dar gracias a nuestro Padre Celestial por su pan cotidiano, su alimento espiritual, ¿sí? Que no nos falte. Necesitamos tanto, mis hermanos, necesitamos tanto, así como necesitamos el alimento físico, necesitamos ese alimento espiritual, ¿sí? Que la palabra se haga carne en nosotros, entender, comprender las escrituras. Y yo les digo, conocer la verdad nos hace libre de un montón de cosas. ¿Cuánta gente hay con persecuciones, con pánicos, con miedo, ¿sí? Con miedo por causa de las imágenes mentales que hicieron las teologías en las personas. Un evangelio mafioso, un evangelio que te hace tener miedo. Mucha gente no puede leer Apocalipsis porque le agarra miedo. Después no sabe, no duermen a la noche sin leer Apocalipsis, ¿sí? Pero Apocalipsis no es fin del mundo. Apocalipsis es revelación. Revelación. Y son palabras de ánimo. Si yo te digo que eso en realidad son palabras de ánimo, buenas nuevas, es el evangelio contado de otra forma. Ay, ¿cómo así? Bueno, es el evangelio contado de otra forma. Porque las mismas cosas que leemos en Apocalipsis lo leemos en los profetas y en los evangelios. Así que bueno va a ser conocer el lenguaje eh, para poder tener claridad y tener paz. Que nadie les quite la paz, mis hermanos. Así que adelante, Juanma, con la oración y nos despedimos, ¿sí? Amén. Gracias, Padre Eterno. Te doy por esta enseñanza del hermano Darío, por esta comunidad. Te ruego que bendigas a cada hermano, a cada hermana, a cada familia en esta casa y en todo tu pueblo Israel, en las naciones. Padre Celestial, te agradezco porque nos das a conocer tu lenguaje a lo largo de las Escrituras para poder entender tu palabra, para poder perfeccionarnos en sabiduría, en conocimiento, también en tu amor, en tu entendimiento, Padre Celestial. Te ruego nos sigas dando de tu pan, de tu enseñanza, de tu vida, que podamos seguir avanzando día a día, que podamos seguir reflejando y viviendo tu palabra, Padre Celestial, y nos apartes de todo mal, de toda tentación, podamos seguir avanzando también en oración, en buenas obras. Bendito Rey, te ruego porque también pueda crecer esta comunidad, podamos seguir avanzando y que pueda llegar a cada hermano, a cada hermana que está buscando buenas enseñanzas, Padre Celestial. Todo en tu nombre lo pido, Yeshua, Mashiach. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Bendiciones, familia, gracias y paz. Hasta la próxima. Y bueno, seguimos porque esto falta y bastante y hay mucho por ver, ¿sí? Así que acá la comunidad nos quedamos mientras yo corto la grabación, ¿sí? Gracias y paz. Amén. Shalom. Hasta la próxima.